Hola, yo soy Dani Yo soy Julie. y esto es Lexia. Palabras en griego. Amor y odio entre cine y literatura. Con... Ailín Escobar. Soy diseñadora gráfica. Tengo una especialización en dirección de arte para cine y televisión en San Antonio de los Baños y estoy realizando una tesis de maestría sobre literatura, ciencia ficción, cine y diseño. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre estas relaciones que hay de amor y de odio entre el cine y la literatura. Vamos a hablar un poco sobre términos de forma, en esencia en que se relacionan la literatura y el cine. Vamos a hablar del fondo, de los temas que tratan estas dos artes, y luego vamos a hablar un poco sobre este debate que hay alrededor de cine y literatura cuando se trata de, por ejemplo, si es mejor el libro o la película. Entonces vamos a hablar de todos estos temas para llegar a ese debate central. Primero que todo, creo que vale la pena comenzar con decir cómo se relacionan justamente la literatura y el cine. En mi opinión, creo que lo primero que hay que decir en cuanto a esto es que ambas se centran en contar historias. Y sus raíces, que son propias del arte, hacen que ambas cumplan este propósito utilizando, por ejemplo, símbolos. Algo muy interesante que encontré cuando estaba preparando este episodio fue justamente los símbolos y la cantidad de símbolos que, así como en muchas artes, hacen que se relacionen el arte y el cine. Entonces, la utilización de estos símbolos para comunicar, para ahondar en los sentidos y para remover con las historias que se cuentan. Pues la relación entre cine y literatura es muy cercana porque precisamente como decías, su intención es contar una historia, es narrar algo, es presentar unos personajes, una situación y demás. Pero obviamente el medio es distinto y digamos, hay muchas cosas que uno puede explorar dentro de la literatura, pero que ya cuando lo pasas al lenguaje audiovisual es muy difícil traducir todo lo que el escritor está pensando a una imagen. Digamos, ese es uno de los primeros cambios que uno puede notar cuando uno pasa del libro al cine. Y también, digamos, hay una limitación en cuanto al tiempo y atención del espectador. Entonces, hay varias diferencias y yo creería que la principal se da es a partir del formato, porque si bien el fin es el mismo, el formato cambia la manera en que uno se aproxima a su espectador o a su lector. Y sin embargo, esto último, siendo el fin el mismo y el formato diferente, es decir, el proceso para llegar al fin es diferente, entonces, ¿qué hace que escojamos una o que escojamos la otra en ciertos momentos? Si al final vamos a llegar a lo mismo, pensándolo así. Creo que ahí es cuando pienso que, aunque tengan esta relación muy cercana, hay unas cosas particulares del cine que lo hacen cine y por eso hay una palabra para ello, y unas cosas particulares de la literatura que lo hacen literatura. Tengo un serio problema en esta conversación porque cuando me dicen cine pienso en una sola cosa. Cuando me dicen literatura pienso en tres. Así que cada vez que me preguntan cuál es la relación entre cine y literatura, soy como, bueno, depende. Cine y dramaturgia, cine y narrativa o cine y poesía. Para mí son tres dinámicas totalmente diferentes y para mí literatura no es solo poesía, literatura no es solo narrativa, literatura no es solo dramaturgia. Y cada uno de estos tres géneros literarios yo creo que tienen niveles diferentes, digamos, de acercamiento al cine, que ya sé que hablaremos de esto más adelante. Pero en esencia yo encuentro tres relaciones, o categorizo tres relaciones entre cine y literatura. La primera, el cine en la literatura, que son como obras literarias que abordan problemas o temas cinematográficos o representativos per se. La segunda, la literatura que está informada por el cine, que son textos literarios que requieren como una atención específica en la representación y que tiene
elementos casi que propios de la cinematografía. Y la tercera es el cine como literatura, que son obras cinematográficas que pueden y casi que a veces demandan ser vistas desde elementos y dinámicas literarias. Que creo que hay que aprender a diferenciar esos tres y bueno, las millones más de dinámicas que deben haber entre el cine y la literatura antes de juzgar. Porque así dando pistas a esta pregunta, ¿es mejor el libro que la película? ¿Qué dinámica me estás hablando? ¿Sí? O sea, como qué dinámica que me estás mostrando. ¿Cómo se quiere acercar esa película al libro? O cómo no se quiere acercar esa película al libro. Porque una vez yo sé esa dinámica, puedo empezar a contestar la pregunta. Entonces creo que partiendo de entender cómo se relacionan o no se relacionan el cine y la literatura, es que puedes empezar a juzgar la una sobre la otra o la otra sobre la una. Creo que cuando hablamos de estas diferencias y de estas diversas formas de entender la relación entre ambas, también hay una pregunta que a mí me pareció muy interesante cuando la preparamos para este episodio, que era sobre cuál es la diferencia, mejor dicho, y cuáles son las facilidades y complejidades que encontraría alguien que está en el mundo del cine a la hora de intentar, por ejemplo, escribir un texto literario y así viceversa. Y creo que cuando hablamos de las relaciones es algo muy interesante de explorar, porque allí cuando lo ponemos en lo práctico es que nos damos cuenta también como de los saltos que hay, de las cosas que hay en un lado y que no hay en el otro. Y también de los puentes. Exacto. Entonces yo pues quisiera comenzar nomás con un punto. Eh, Creo que el primer punto, desde mi experiencia, el que escribe literatura, una de las cosas que me parece que le podrían ser difíciles a la hora de intentar escribir algo que esté hecho para ser representado en el cine, es que tenemos muchos vacíos, por ejemplo, en una historia que esperamos sean llenados por el lector. Unos vacíos que son incluso a veces estratégicos, como en la forma de narrar la historia. Sin embargo, eso lo hacemos porque esperamos que ese otro que está al otro lado de la página pueda interactuar, por decirlo así, con esta historia. Sin embargo, cuando un literato, siento yo, que va a escribir un guión, necesita alejarse como de esas cosas que espera que el otro llene, porque necesita ser explícito para que las cosas puedan ser representadas. Creo que ese es el primer punto que tendría y por tanto cuando hablamos de los formatos escritos como de ambas artes, es una diferencia, por decirlo así. En estos días estaba viendo una entrevista al escritor de Game of Thrones que precisamente tuvo que hacer esta transición y estaba narrando pues todas las diferencias que existen. Y una es que el escritor, cuando está frente a una hoja en blanco para ser leído nomás, si bien es una actividad solitaria, es absolutamente libre de escribir lo que quiera. Puede extender los límites del lenguaje y está limitado solamente por su imaginación. Mientras que cuando tú trabajas para cine, ya no estás solo. O sea, te está leyendo un montón de gente y todos tienen que comprender exactamente lo mismo para tener una visión clara de hacia dónde se quiere llegar. Entonces, tienes que hablar con productores, directores, tienes que pensar cómo va a ser el actor. Muchas veces el guionista líder de estos equipos, que es el showrunner, que ahora les dicen así, y digamos, él está a cargo de varios guionistas, ¿sí? Que escriben todos para la pantalla. A veces también está en el casting y tiene que interactuar con un montón de personas que obviamente cambian la visión final que él tenía para su producto, ¿no? Entonces, esta serie de interpretaciones y esta serie de visiones que se tienen sobre un solo texto para que sea el mismo, pues obviamente tiene que simplificar muchísimo el lenguaje. Bien, entonces tú ya no tienes la libertad de extenderte como lo pensabas antes
en la literatura y cuando estabas absolutamente solo. Y hace un rato tú hablabas como de la narrativa, de la poética y dramaturgia. Y digamos, si tú lo piensas, o sea, tú piensas en cine y piensas en una sola cosa y en literatura son tres. Yo lo veo igual. Cuando tú me dices cine, yo pienso casi que en cinco cosas distintas, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú puedes traspasar o digamos hacer una traducción de la poesía a través de otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, a través de cómo se mueve la cámara en un espacio, a través de la paleta de color, a través de los gestos del actor. ¿Sí me entiendes? Entonces la poesía adquiere un nivel visual, en donde tú juegas con todas las herramientas que te provee lo visual. Juegas con la luz, con los objetos, con la cámara, con los actores, con los rasgos, y todo esto se traduce también en poesía audiovisual, por así decirlo. Cuando me dices narrativa, yo, ahí está jugando 100% la historia, o sea, cómo se está moviendo la historia, la evolución de los personajes, cuáles son sus arcos, cuáles son los puntos de giro, todo eso es narrativa. Y la dramaturgia yo me imagino que está en los actores, o como los actores llevan a cabo la interpretación de su personaje, ¿sí? Entonces, digamos, todos estos elementos deben ser traducidos en un equipo gigantesco, ¿sí? En donde, si bien no puedes extenderte tanto en la palabra, te tienes que extender al mundo físico, al mundo de la luz, a la interacción con los actores, a la música que es tan importante dentro de cualquier producción audiovisual. Y cada uno de estos es una persona que está poniendo de su parte para intentar traducir la poética, la dramaturgia y la narrativa en una temporalidad y en un formato totalmente lineal que es el cine, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a ver cómo traduces todo lo que antes pensabas en la palabra, cómo la traduces en imagen. Pero entonces ya no es solamente en la acción de los personajes, sino en todo lo que implica, incluso el maquillaje, incluso el vestuario, dicen algo de los personajes, ¿sí? Y digamos, tú puedes escribir 10 páginas describiendo un personaje, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Eso lo tiene que coger el diseñador de vestuario y maquillaje y hacer que tú lo entiendas en 10 fotogramas, en menos de un segundo. Y ese es el éxito cuando tú llegas y pasas algo de la literatura al cine. Que alguien lo vea y diga, así me lo imaginaba. ¿Sí? Y obviamente es un ejercicio muy complejo. Y por eso muchas veces cuando hacen una adaptación literaria al cine, al primero que llaman es al escritor. ¿Sí? Para ver, digamos, cómo se puede hacer esta transformación. Por ejemplo, en Sin City, ¿sí? Los diseñadores de vestuario y maquillaje estuvieron trabajando muy de la mano con el escritor de la novela gráfica para intentar hacer o acercarse lo más posible a lo que se imaginaba el escritor. Lo mismo pasó con Scott Pilgrim, que era un cómic, que pasó del cómic al cine. Y así ha sucedido muchas veces. Digamos, el escritor de Game of Thrones también estuvo muy involucrado en el proceso de producción en las primeras temporadas. Y por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Peter Jackson ya no tenía, pues no podía hablar con Tolkien, pero lo que hizo fue trabajar con los ilustradores de sus libros, que sí habían trabajado con él, para ver cuál era su visión y ver cómo esos bocetos, cómo todo ese imaginario podía ser traducido en vestuario, en maquillaje, en luz, en arquitectura y en todos estos elementos que contribuyan a hacer
que no exista un desfase muy grande, porque siempre lo va a haber, entre lo que se lee y lo que se ve en el cine, ¿sí? Pero entonces son muchísimas capas que también hay que tener en cuenta y pueden ser equipos gigantescos de personas. El escritor está solo en frente a su computador sacando lo mejor de sí, pero en una peli tú puedes ver a 100, 200, hasta 500 personas trabajando, todos dando lo mejor de sí, para llevar toda esa poética también a la pantalla, ¿sí? Y va desde el que le lleva los tintos a los tractores, hasta el que se está matando, renderizando un dragón durante meses para que salga un minuto. ¿Sí me entiendes? Sí, es un trabajo en equipo gigantesco, gigantesco, para que esto se lleve a cabo. Entonces, sí, cuando dices cine, claro que tiene un lenguaje, pero digamos cuando estamos haciendo este cross media específico entre del libro al cine, se tiene que tener mucho cuidado, porque la gente ya se ha imaginado algo cuando lo leyó. Entonces uno tiene que intentar hacer la adaptación y lo mejor para eso es trabajar de la mano del escritor y que él trabaje de la mano con el guión o que él mismo haga la adaptación directamente de un formato al otro. ¿Sí? Recalcar esa parte que decías de como de las lecturas que hay también o para el texto que se usa para ambos. Pensar que en la literatura hay muchas lecturas de una misma obra. O sea, personas distintas pueden estar interpretando cosas distintas de una sola obra literaria. Con el guión no puede pasar eso. Con el guión, todos, como tú decías, todos tienen que poder entender si habrán como cambios, como tú decías, de lo que pensó el escritor a lo que va a la pantalla, pero todos deben estar entendiendo lo que va a pasar, todos deben estar entendiendo lo que van a hacer. Entonces sí, pues, o sea, es un reto, mejor dicho, también, pienso yo, desde los zapatos de alguien que escribe literatura, un reto ponerse como de forma tan concreta, de forma que todas las personas puedan entender como una misma cosa de lo que escribiste. Yo creo que en términos de forma, ahí está el problema para mí entre cine y literatura. Porque es que hay cosas... Cuando hablamos de traducción, la teoría de la recepción, cuando hablas de traducción y literatura, la primera que tienes que entender es que no todo se puede traducir. No todo se puede traducir, no todo se puede pasar y hacer un cambio de lenguaje y de formato. Principio básico de cualquier tipo de traducción entre idiomas, entre formatos. Y estos son distintos formatos. Entonces, yo creo que cuando yo me decía que en literatura pienso 3 y en cine 1, habla en forma. En fondo, pero por supuesto, literato que sepa hacer manejo del lenguaje poético incluye ese lenguaje poético en un guion de cine. Literato que sepa manejar diálogos de los personajes, que sepa construir personajes, sepa estructurar una narración, puede pasar esas habilidades a un guión de cine. Literato que sepa estructurar y segregar, por ejemplo, las instrucciones que va a dar para la luz, las instrucciones que va a dar en la dramaturgia, las instrucciones que va a dar para el actor, las instrucciones que va a dar para el personaje y para la escenografía, puede pasar eso al guión. Pero esto estamos hablando de fondo, ¿no? O sea, de todos los temas, ideas y habilidades que se adquieren en los géneros literarios que puedes claramente pasar al guión. No va a ser lo más sencillo de este mundo porque ya Aileen y Dani nos dijeron algunas dificultades. Pero, ¿y si lo pensamos en términos de forma? Un cuento jamás. Las habilidades en forma que debes tener para un cuento, eso, ¿cómo las pasas tú a un guión? Si en el guión tienes esos diálogos puntualmente separados, los recursos totalmente poéticos que tienes en un poema, ¿cómo los pasas a un guión? O sea, yo sí creo que hay cosas que no puedes pasar. O sea, es una labor ardua
Hay cosas que vas a lograr, aunque sea complejo, pero hay cosas que no. Eso creo yo. Y creo que ese es un principio que hay que entender primero, porque es que si entonces partimos del hecho de que todo se puede partir, todo se puede pasar del libro a la película, entonces todas las películas van a ser malas. Porque nadie va a quedar satisfecho, porque todos están esperando que el 100% de su libro favorito esté en su película. Entonces para mí es como para mí es importante entenderlo. No solo decir, sí, es complejo, va a tener complejidades, sino hay cosas que no van a llegar. Esto es un puente y hay cosas que no van a llegar y creo que eso es importante entenderlo. Entonces, eso es como mi aporte a esta pregunta de facilidades y dificultades. Tiene sus complejidades, tiene sus facilidades, pero hay cosas que sencillamente son de la literatura y ahí se van a quedar. Así como del cine y ahí se van a quedar. Y por ejemplo, yo creo ahí que como que es muy fácil, sí, es muy fácil decir lo que decíamos de el proceso que tendría que pasar de un lado a otro, al coger un libro, por ejemplo, y llevarlo al cine, pero creo que aquí 1000 veces hemos nombrado estos dos libros, pero yo creo que podemos utilizarlos nuevamente para la conversación. Por ejemplo, entra aquí el debate que siempre ha habido si se puede hacer una adaptación cinematográfica de Cien años de soledad, por ejemplo. O yo me imagino cómo haces una adaptación de La forma de Rayuela. Exactamente. Hay un montón de cosas, tienes razón, que uno no sabría y que, o sea, son... ¿Te imaginas? Puedes ver la película en orden hasta el minuto 9 y dejarlo y no ver más. O ver del minuto 1 al 2, luego del 9 al 10. No sé. Pues, Creo que sería algo muy Qué raro. locura. Tendría que ser como... Aquí ya haciendo tremendo. Tendría que ser como capítulos, como si fuera una serie. pues es que en este, porque digamos, justo en este momento, o ya desde hace pues varios años, venimos experimentando como una transformación en la medialidad de la narrativa, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo, sí, hay unas cosas que de la literatura y son de la literatura y hay cosas que son del cine y ahí se quedan, ¿sí? O sea, no hay punto de comparación entre el libro y lo que generas con una cámara. O sea, son dos medios totalmente distintos que van a generar algo distinto, ¿sí? Em, pero yo no, digamos, yo no veo la traducción, o sea, como algo malo. Es como decir que no es que sean totalmente como que sean totalmente separados, sino que se complementan. O tú puedes decir algo que no puedes decir en el libro a través del cine, ¿sí? O tú puedes decir Ujú. o tú De puedes acuerdo. decir obviamente tú puedes decir algo en el libro que luego se puede complementar con el cine. ¿Sí me entiendes? No necesariamente es algo Tú que, puedes mostrar algo también. claro, puedes mostrarlo, así tal cual. Entonces, no necesariamente, digamos, es como separarlos al nacer y siempre las adaptaciones de libros van a ser malas, ¿no? Sino que hay libros que por su forma narrativa sí permiten digamos, esa transmedialidad o generar ese cross media de un lugar al otro, ¿sí? Especialmente pues es de esos escritores que ya han escrito para televisión, por ejemplo, o ya han escrito para formatos audiovisuales, ¿sí? Y ahora bien, por ejemplo, tú dices, no, es imposible llevar algo como Cien años de soledad al cine. Si lo piensas literalmente, o sea, si lo piensas literalmente, es muy difícil. Pero lo que tú puedes hacer es inspirarte en el libro para crear algo totalmente nuevo. ¿Ves? O sea, no necesariamente, porque digamos, si uno es extremadamente purista, pues nunca va a salir satisfecho de nada, ¿no? Porque son interpretaciones distintas y puede que el director vio algo en el libro que uno no vio, entonces, bueno, ahí se da para conflictos. Pero puede que la visión del director
sí le esté aportando a la historia en general desde otro punto de vista. Y eso es lo que se me hace enriquecedor. Y ahora estamos hablando como de los dos más, como de los dos génesis, pues. Estamos hablando de la literatura y estamos hablando del cine. Pero, por ejemplo, si tú metes Rayuela en otro tipo de formato como un videojuego o una serie, ¿sí? O algo más cross media, o tú empiezas a trabajarlo en diferentes tomos de cómics. Eso ya es otra cosa que te permite explorar, o sea, de muchas formas, eso que comenzó Cortázar, ¿bien? Y la idea no es llegar a lo mismo que hizo Cortázar porque ya está, eso ya existe, ya lo escribió él. ¿Qué puedo aportarle yo a esa narrativa que me está inspirando de Cortázar? ¿Ves? ¿Y cuáles son mis medios para poder como, como crear o dejarme influenciar por él? ¿Sí? Digamos, yo soy muy mala escritora, ¿sí? Y, pero, pero considero que, digamos, a la hora de pensarlo en imagen, uno puede inspirarse en muchos sitios y uno puede proponer algo nuevo. Bien, entonces digamos si uno se leyó, yo qué sé, Harry Potter, ¿sí? Y luego se vio las pelis, o sea, nadie va a quedar 100% satisfecho, pero sí va a quedarse con detalles de la peli y con detalles del libro. Y entre ambos se genera una visión más amplia y más rica de lo que es la historia, ¿no? Entonces no es como esto es de esto y esto es de esto, no. Ambos se complementan y de ambos uno puede obtener un placer estético, pues. Para mí es como ese, disculpen el ejemplo tan formal y poco artístico, pero es como ese diagrama de Venn que tiene una partecita que es solo de un conjunto, una partecita que es solo el otro conjunto y una partecita que es de ambos conjuntos. Bueno, así, tal cual. Hay una cosa que es solo de A, una que es solo de B y una que es de ambas. Y pues es en ese punto claro en el que se complementa. Pero sí hay cosas que son de cada una. Y me explotó la cabeza con lo de videojuego de Rayuela, Dios mío. Como cuando te Claro. pones a pensar, cuando te pones a pensar como la forma de Rayuela y cómo lo podías llevar a muchas cosas diferentes, me parece una locura. Como que apenas planteé lo de Rayuela, se me vinieron a la mente un montón de, de ideas raras de cómo esto podría ser muchas cosas. Es que Rayuela es un libro de tomar Sí. decisiones, yo creo. O sea, y tú puedes tomar decisiones, pues en otros formatos. Pero otra vez, eso ha de ser una locura. O sea, Hay algo que a mí me llama mucho la atención que dijiste antes sobre el cine con relación a la poesía. Eh, y me llama la atención porque cuando estaban hablando de esto y de Rayuela, yo pensaba como, bueno, una de las cosas difíciles sí sería como la estructura en sí que propuso Cortázar. Eh, pero ya vimos que igualmente existen muchas posibilidades. Ahora, lo otro es que, por ejemplo, Rayuela cuenta una historia, pero hay capítulos en los que tú te sientes leyendo como poesía, prosa poética, por decirlo así. Entonces, en esa parte, como dándole pie a esa parte, eh, hay una pregunta que a mí me parece supremamente interesante. Y es qué tan poético es el cine y qué tan cinematográfica es la poesía. Esa pregunta creo que me rompió la cabeza. Pero por un lado, o sea, se me hizo más fácil, obviamente, responder desde la poesía, como qué tan poético es el cine, por decirlo así. Se me hizo más fácil esa primera pregunta porque yo pienso la poesía es imagen, la poesía nace de las imágenes y por tanto, cuando piensas que la poesía es imagen, cuando entiendes que la poesía es imagen, puedes relacionarla, por decirlo así, más fácil con los medios audiovisuales. Sin embargo, ¿qué tan cinematográfica puede ser la poesía? Me parece una pregunta supremamente complicada.
Pero bueno, yendo con ambas, me gustaría saber qué piensan. Uf. Es que no sé, para mí pasar como los momentos que yo he visto una escena que diga, "Oh, esto es poesía pura", ¿sí? Pero como es una imagen no la puedo traducir en palabras. ¿Sí me entiendes? Es como, no sé, voy a poner un ejemplo retonto. Retonto porque me marcó mucho a mí siendo niña, ¿sí? Y digamos fue entrar al cine en el 94, ¿sí? Sí, yo soy un pelín anciana ya. Y, y a mis tiernos, que 9 años, 8 años, o sea, ver así el sol gigante del Rey León saliendo con el grito del fondo de los cantos africanos. No, o sea, para mí ese momento Clásico. me marcó la existencia de una forma impresionante, ¿sí? Pues sí, una niña chiquita en una pantalla gigantesca con un sol enorme y un grito africano de fondo, ¿sí? Para mí eso fue poesía pura, ¿sí me entiendes? Pero no podría decirte cuál. O sea, fue un momento absolutamente emotivo en una imagen de 10 segundos. ¿Sí me entiendes? Y digamos, eso es lo que puede lograr el cine, porque digamos, estás mezclando ahí cine con... o sea, estás mezclando muchos artes al mismo tiempo. O sea, el arte de los animadores, más la cinematografía, más el sonido ambiente, más la música, ¿sí? Y para mí eso fue, y pongámosle las palomitas de maíz también, así. Todo ese momento, en conjunto, para mí fue poesía pura. Y no sabría describirlo de otra forma, ¿sí? Ahorita dijiste que hay eso, que hay escenas que tú dices, esto es poesía pura y no puedes traducirlo en palabras. Y me quedé pensando, es que yo creo que hasta la poesía es intraducible en palabras. Y por eso la poesía es poesía. O sea, por eso las palabras que se usan en poesía no son suficientes. Por eso tienes que buscar sinónimos, definiciones. Por eso no se entiende. Porque la poesía es algo más allá que los versos escritos. De verdad que eso es. Es en qué disfraz la vas a poner. En las palabras, en nada más fotogramas. ¿En qué lo vas a poner? En sonidos, en notas musicales. Porque es que la poesía es algo más allá que no cabe. En realidad no cabe ninguna. O sea, ninguna de esas opciones que te di. Pero, pues lo intentamos. Y por eso es que a veces me dice, yo no entiendo nada de lo que dice este verso. O te ponen un cortometraje así súper poético y tú quedas como, no entendí qué pasó. Es que es algo más allá. Entonces, ¿qué tan poético es el cine? ¿Qué tan cinematográfica puede llegar a ser la poesía? La poesía es lo que ella quiere hacer. La poesía hace lo que se le da la gana. Así de sencillo. La poesía juega con uno. La poesía lo domina a uno. O sea, es músico, diseñador, literato, es profesional en medios, o sea, lo que sea, la poesía es la que hace las cosas por ti. Yo creo que uno no domina la poesía. Así que mi respuesta a qué tan poética es el cine o qué tan cinematográfica puede llegar a ser la poesía, todo lo que ella desee serlo o no desee serlo, y tanto como ella desee serlo o no desee serlo. Claro, es que digamos, es que no tiene un fin práctico, ¿sí? Digamos, tú puedes quitar esa escena de la peli, la del sol, en el Rey León. Quítalo. Igual vas a entender la historia, igual vas a comprender los personajes, igual vas a llorar como una Magdalena cuando muere Mufasa, spoiler alert, Ujú. 20 años después. Si no se han visto el Rey León, o sea, ¿qué están haciendo? Vayan a verlo y vuelvan.
Gracias. Pero a lo que voy es que, digamos, precisamente la poética en el cine es como esa mezcla entre imagen y sonido que logra erizarte todo mientras lo estás viendo, ¿sí? Y además es como un gancho sensorial para que además la historia cobre aún más sentido, ¿sí? O la historia sea aún más emotiva para ti, ¿sí? Entonces, en la medida en que tú juegas con todos estos recursos, puedes hacer que una obra audiovisual sea más o menos impactante, ¿sí? Entonces, siempre va a ser como este juego entre imagen y sonido, que tú puedes alcanzar estos niveles de poética, ¿bien? Igual hay cosas que uno los puede pensar de una forma muy poética, pero igual uno tiene que, o sea, digamos desde el trabajo del director de arte o el diseñador de producción es leer el guión y pasarlo a imagen, ¿sí? Es como leer el guión y si te dicen, hay una casa, y tú tienes que ponerle ventanas, pisos, hacer el plano, hacer las alzadas, hacer la maqueta, ¿sí me entiendes? O sea, materializar eso que en el texto solo es una palabra, ¿sí? Entonces cuando haces esa traducción, ahí es cuando tú empiezas a jugar con la arquitectura, con la paleta de color, con todo eso que uno sabe para intentar traducir la poética de alguna forma, ¿sí? Digamos, hay un diseñador de producción que se llama Dante Ferretti, que es el diseñador de producción en El nombre de la rosa, hablando de traducciones entre el libro y la peli. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, él se leyó el libro y decía, yo sentí en el libro que cuando hablaban de la abadía, era un lugar complejo, lo sentía como un laberinto, lo sentía como un lugar con miles de recorridos y que era un lugar en donde fácilmente te podías perder, ¿sí? Entonces, digamos, ahí está hablando en un sentido poético de un espacio físico. Y lo que él hizo a través de los planos y lo que él hizo a través de su arte, que es la arquitectura, fue intentar traducir eso poético a un espacio real, ¿sí? Y lo increíble después es que la gente llegaba a Italia a preguntar en dónde quedaba esa abadía, la abadía de la película del nombre de la rosa. Y la gente les decía, esa abadía no existe, esa fue hecha solamente para la película. ¿Ves? Entonces es lograr traducirlo sobre lo que uno sabe y intentar expresarlo de la mejor manera posible y darle una cara a ese sentido laberíntico, darle una imagen a algo que es poesía. Es difícil y digamos los mejores son los que lo logran transmitir a través de la imagen, así como un escritor logra transmitirlo a través de la palabra. Yo creo que ahí dijiste como la palabra clave de los sentidos, mejor dicho, de la sensibilidad, porque yo siempre he creído que la poesía está, o sea, es la que de todas, me atrevería a decir que de todas las artes, la que está más conectada, mejor dicho, con los sentidos, porque ella busca bueno, si la encuentras en palabras, mejor dicho, si la encuentras en versos, tú, mejor dicho, ¿cómo decirlo? Puedes leerla, pero aún así sientes muchas de las cosas que dice. Entonces, creo que parte de la complejidad, pero también de lo que hace la poesía ser poesía, es jugar con los sentidos. Y cuando hablamos de jugar con los sentidos, tanto literatura como cine, como pintura, como música, como decíamos, eh, juegan con los sentidos en niveles distintos, en formas distintas. Entonces, hablar de poesía, podemos hablar de poesía, como decía Julie, desde un montón de ejes, desde un montón de cosas, y la poesía tú la encuentras en un montón de cosas. Eh,
Creo que, Ella te encuentra a ti. creo que eh, como el punto clave allí es esto de la sensibilidad, es esto de los sentidos, mejor dicho. La poesía es aquello que se conecta tan directamente con el ser humano por el simple hecho de estar tan conectada con los sentidos, que son tan propios de nosotros. O sea, la forma en la que un poema, por ejemplo, un poema escrito, la forma en la que unos versos le llegan a una persona más es cuando apelan justamente a imágenes, a la memoria, a olores, por ejemplo, a, sí, a cosas, a sabores, por ejemplo. Allí es donde más se conecta. Y así pasa con el resto de formas en las que encuentras la poesía. Entonces creo que ese es el punto clave, esa parte de los sentidos. Sí, estoy, estoy de acuerdo, claro. O cuando ya dices, no, esta peli no es como, no sé si les ha pasado que ven una peli que los deja pensando durante meses, ¿sí? O sea, ya no es una peli normal, ya no es Marvel bien, Marvel y de buenos contra malos y los arcos como del héroe de todo el tiempo, sino que realmente ha tocado algo en ti, ¿sí? Que te hace replantearte muchas cosas, ¿sí? Y puedes llegar a esa misma sensación desde diferentes medios, desde diferentes experimentaciones. Y ahí, digamos, está como el poder de quien termina realizando este tipo de obras, porque va realmente más allá de algo que, entre comillas, es entretenimiento, ¿no? Creo que pasa lo mismo con la literatura. Como esta primera respuesta del fin de... Ah, entretener, el libro entretiene. Sí, pero es como... No solo entretiene, son muchísimos más elementos. Creo que ya para ir cerrando este episodio, vamos directamente ya a dar las últimas respuestas a la pregunta del debate, que es esa pregunta que siempre nos hacemos, ¿es mejor el libro que la película? Y en ese sentido, como en qué radican las preferencias hacia un lado u a otro. Polémica. Mm, yo creo que primero hay que ver el caso. Todo, uno tiene que analizarlo caso por caso. Uno no puede decir todos los libros son mejores que las pelis. No, uno tiene que revisarlo caso por caso y desde mi perspectiva uno tiene que intentar em, verlo como un aporte al libro, ¿sí? Como los elementos extra que no están en el libro y uno puede rescatar para que la narrativa se haga más rica y más compleja. Entonces esa sería mi respuesta, como ah, hay que ver. No, no hay hay una respuesta definitiva. Uf, el libro es mejor que la película. Yo voy a decir algo, voy a confesar que yo creía que el libro era mejor que la película. O sea, y así en general, o sea, yo generalizaba y decía como, sí, todos los libros son mejores que alguna película que diga ser su adaptación o su... ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre pensaba que el libro quería más de mí. De mí, me quería a mí, ¿sí? A la película yo pensaba, no le importaba. O sea, sí necesitaba gente, pero X, ¿quién eran las personas que estaban ahí? Que solo vieran, pasivamente. Pero el libro sí necesitaba mi atención, me necesitaba a mí, necesitaba que yo lo mirara, que yo le prestara atención, que yo me interesara en él y lo comprara y lo oliera y lo quisiera. Algo así sentía yo más como esa relación. Pero fue una vez, yo estaba en una clase de cine, no sé cómo decirlo, televisión, en el colegio. Sí, bueno, como una clase de televisión, digamos. Y yo hablando de esto, de que si el cine, que si el libro era mejor que la película, y a mí fue ese profesor el que me dijo como, ¿cómo puedes compararlas? O sea, ¿en qué mundo puedes tú decir
que una es mejor que la otra, o sea, tampoco que el cine es mejor que el libro. Si en realidad o sea, tienen parámetros diferentes. Ya hablamos de muchos puentes que tienen para unirse. Pero sí, tenemos fronteras con otros países, pero no somos esos países. Y no puedes, si no tienes las mismas características, no, pues digamos, no es justo ni correcto comparar las cosas. El típico ejemplo de poner a un mono y a un elefante a subir un árbol. Es la misma prueba, pero obviamente, o sea, ¿cómo puedes tú poner ese punto de comparación para dos sujetos totalmente diferentes? Entonces aquí, con el cine y la literatura, con el cine y la literatura, el libro, el libro es como un formato que, bueno, primero, yo creo que se formalizó primero, pero yo diría que el cine es primero. Porque es que la escritura es artificial. La escritura es artificial. La escritura es inventada. La escritura no es natural. ¿Qué es natural? La voz y lo que vemos, la imagen. Eso es natural. Uno no inventó la imagen. Ok, que ya el cine pues modifica un poco la imagen, claro que sí. Pero la escritura sí es artificial. Entonces, para mí llegó primero lo visual, se formalizó primero lo escrito y por eso hablamos de la literatura como base y la escritura como base, y se formalizó después lo visual, el cine, la cinematografía. Entonces, ni siquiera en términos de tiempo hay puntos de comparación, o sea, salieron en momentos diferentes, por razones diferentes, por motivaciones diferentes. Entonces, pues la respuesta tiene que ser no, el libro no es mejor que el cine, pero que la película, pero la película tampoco es mejor que el libro. No se puede, como decía Eli, no se puede coger esa frase y ponerla como generalidad. Ahora bien, cuando tú dices, ay, es que me leí Harry Potter y me vi la película de Harry Potter y el libro es mejor que la película. Yo creo que tenemos derecho a decir eso. O sea, cuando, como decir, el caso puntual, tú tienes derecho a decir, pero no es que el libro es mejor que la película, es que me gustó más el libro que la película. Y eso es diferente, porque yo te puedo decir, me gustó más la película que el libro. Y alguien me puede decir que ambas son terribles. O sea, perdón, J.K. Rowling. Uno nunca sabe, ¿sí? En ese sentido, no, yo no pienso eso, digo que alguien puede pensar eso. Pero mi punto con eso es que no, el libro no es mejor que la película no es mejor que el libro, porque son dos hijitos a los cuales hay que quererlos y apreciarlos con sus características, tal y como son, con las cosas que tienen por mejorar y con todo el estudio profundo que tienen. O si no, pues unámoslas, pero no están unidas. Entonces, esa sería mi respuesta. Me encanta la respuesta de cómo se complementan. O sea, creo que era algo que ya había en algún momento contemplado, pero nunca lo había pensado así. Cuando Aileen nos decía que se complementan, mejor dicho, que pueden ser lecturas diferentes, me llama la atención esa respuesta porque es una respuesta que en la vida diaria y cuando hacíamos esas respuestas automáticas a la pregunta de qué es mejor el libro o la película, cuando automáticamente decíamos, como contaba Julie, el libro o la película, no pensábamos en esa posibilidad. Y son cosas que, por ejemplo, cuando hemos leído un libro y nos hemos imaginado, por ejemplo, los personajes de una forma, nos hemos imaginado las cosas de una forma, naturalmente va a haber algo que choque con nosotros. O sea, no, como decían, no se puede dar gusto a todo el mundo. Naturalmente va a haber algo que choque con nosotros cuando lo veamos en la pantalla. De pronto no era como nos lo habíamos imaginado cuando leímos el libro. Sin embargo, no significa que algo esté mal o bien. Y no significa que esa posibilidad que nos están planteando no tenga también como sus riquezas y sus partes como interesantes. Me llamaba la atención pensar, mejor dicho, una de las frases, yo creo, una de las partes de este episodio que más me gustó fue cuando Eileen dijo lo de Rayuela, que es como, pues es que Cortázar ya hizo Rayuela. Es como, esa parte me pareció genial porque yo me quedé pensando como, hasta qué punto también la película de un libro, o sea, es una obra de arte aislada al libro, ¿sí? Del que vino. Lo cual significa que también está, mejor dicho, también por sí misma, también solita,
tiene unas propuestas creativas de forma y de fondo distintas. Entonces, entonces el hecho de pensarlo así lo hace mucho más fácil entender que esta pregunta no se puede decir como esto es mejor que lo otro. Porque si la vemos simplemente por cuál nos gustó más, si la vemos como si fueran la misma cosa, pues no tiene sentido. Pero cuando pensamos en ellas como dos obras separadas, mejor dicho, dos obras, cosas que ya se separaron, por decirlo así, que si bien tienen una semilla común, se separaron ya, es mucho más fácil, sí, ver que tienen sus posibilidades y su montón de cosas interesantes por sí mismas y por sí solitas. Claro, es que sí, uno tiene que entenderlo desde esa forma, que está la semilla, pero todas las obras siguientes tienen que poder defenderse solitas, ¿sí? Porque incluso pasa en el cine, ¿sí? Digamos cuando hay una peli que se hizo en los 50 y luego la vuelven a hacer en los 80 y luego la vuelven a hacer ahora, ¿sí? Incluso las tres, siendo del mismo medio, que es el medio cinematográfico, las tres son muy distintas a pesar de que la narrativa es la misma, ¿sí? E incluso así pueden fallar, ¿me entiendes? O incluso cuando uno pasa de un formato audiovisual al otro, como digamos, está la serie y luego hacen la peli, también puede fallar rotundamente, ¿ves? Entonces no es tanto de pasar de un medio al otro, sino que incluso dentro del mismo medio no se puede llegar a hacer lo mismo, ¿sí me entiendes? Porque pues para eso ya se hizo, uno quiere llegar a proponer cosas nuevas y aún así fallar totalmente. Entonces ahí tiene razón, uno tiene que ver cómo cada obra que sale, dependiendo del medio, tiene que ser capaz de defenderse por sí misma, ¿sí? Algo que me pasó a mí es que soy fan de Avatar, The Last Airbender, de Nickelodeon, por ejemplo. Y luego sacaron la peli en live action y es horrible. Es terrible. Y, y es. Y aún así estando en el mismo medio audiovisual. ¿Sí me entienden? Solo que ahora están pasando de serie a peli y de animación a live action. Y aún así fallaron. ¿Ves? Entonces, cada obra tiene que defenderse por sí misma y ser algo bueno, incluso si uno no ha visto o tiene el referente anterior. Yo siempre digo esto, pero agregado a mi lista de episodios favoritos. Me encantó. Muchísimas gracias, Aileen, por acompañarnos en esta conversación y por aportar tus magníficos conocimientos. Y yo creo que de este episodio salen muchísimas cosas. Primero, tiene que ir a ver el Rey León. Segundo, imagínense un videojuego de Rayuela. Y ya un poquito más formal y no tan en chiste. Que el arte yo creo que es así. El arte tiene tantas manifestaciones. O sea, existen tantas manifestaciones artísticas en este mundo y yo creo que cada momento inventamos una nueva y todo. Y lo importante es como yo creo que nos sepamos artistas y que por lo tanto sepamos que podemos ahondar en esto, que podemos investigarlo, que podemos ver, y ahora específicamente en la literatura y el cine, cuáles son como esa magia, ese toque que tiene la literatura y esa magia o ese toque que tiene el cine, cómo podemos unirlos, que la próxima vez que veamos una película podamos decir como, mira, como que podamos ir al pensar en todas esas personas, hasta la persona que trajo el café, como decía Eileen, en la película, mira cómo puso la cámara, mira esto aquí, qué dirá el guión, qué estará pasando detrás de solo eso. Y lo mismo cuando leemos un libro, qué estará pensando una persona cuando, o sea, un escritor cuando escribió esto, o imagínate esa escena visualmente, como en una obra de teatro, en un cine, como, ¿cómo será? ¿Será que sería así? ¿Será que sería así? Entonces creo que es una manera como de ampliar los horizontes de los mismos campos, como que la literatura ya no es solo literatura, sino que se pone a conversar con un montón de cosas que tiene alrededor. El cine ya no solo cine, sino que se pone a conversar con un montón de cosas que tiene alrededor. Lo importante es que escuchemos las conversaciones y pues no nos quedemos como solo en un solo lugar, porque el arte es vasta y creo que hay campo para que todos aprendamos de ello.
Que sepamos disfrutar de cada una en su campo. Y entre más uno experimente en otros campos, mejor. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. como Lexia Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.